Buenas noches. Vamos a realizar un ejercicio explicativo acerca de las teorías del aprendizaje como em, parte de la actividad 5 dentro de la unidad 2, módulo 1 de la maestría en tecnología educativa. Un servidor André Arturo Flores Pulido. Me permitiré explicar las teorías del aprendizaje relacionado con los criterios propuestos para la evaluación de herramientas digitales educativas. Quisiera empezar con la puntualización de términos implicados en estos conceptos, como el de teoría, entendida por un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento. Este conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, pues se ocupan en esta ocasión del fenómeno de aprendizaje. Y el enfoque puede ser definido someramente como una manera de valorar o considerar una cosa, es decir, una postura específica que haga formarse un criterio. Estos términos pueden intercambiarse, o más bien se encuentran intercambiados en el mar de información disponible, y bueno, se fusionan con el término aprendizaje, que es, creo, el núcleo de interés de quienes nos desarrollamos en este programa. El aprendizaje entendido como un cambio de conducta conducido por un cambio consciente en el significado de la experiencia del sujeto ante determinada realidad. Ausubel eh, pretende en su momento, en el siglo pasado, hablar de que más allá del cambio simple de la conducta o de un fenómeno mecánico o automático, se lleve esto al nivel consciente después de un ejercicio reflexivo. Y bueno, ahí es donde se aterriza el concepto de aprendizaje ya como un fenómeno de complejidad creciente. Este aprendizaje complejo es planteado por diversos teóricos con distintos caracteres, como el hecho de que es complejo y difuso, en tanto que combina categorías de conocimiento heterogéneas. Es una mezcolanza rica de fenómenos. Es de lento desarrollo porque toma cientos de horas construirlo. No es un fenómeno mecánico, automático o condicionado por complejo que es. Es multicausado porque en él intervienen variables de naturaleza diversa, propias del estudiante, propias del contexto y propias de la cultura y del contexto de la actividad a aprenderse. Todas estas múltiples causas o fenómenos de influencia sobre el acto de aprendizaje se conjugan dinámicamente para fomentarlo o inhibirlo, de manera que un aprendizaje complejo solo puede ser descrito al nivel del sistema en el cual se desarrolla, y eso en términos de probabilidades, es decir, es un fenómeno efímero, gestado en el contexto específico, en un tiempo, espacio específico, eh, por sujetos que se circunstancian a ese momento de aprendizaje, y ahí radica su complejidad. Es entonces que la maestra Castañeda Figueiras dice que la complejidad se entendería como sistema de componentes, un sistema de componentes interconectados cuyo comportamiento no puede explicarse solo por las propiedades de sus partes, sino por la interrelación entre ellos. Es decir, la interacción es la información resultante de la interacción entre los objetos y los sujetos del aprendizaje, es lo que conforma a este eh, constructo llamado aprendizaje complejo. Una dimensión importante a la cual tenemos que trasladar este
constructo de aprendizaje complejo es la andragogía en contraste, no en contrapeso, sino en secuencia de la pedagogía, entendida y planteada por Piaget como pues el estudio evolutivo relacionado con el neurodesarrollo del aprendizaje en etapas tempranas, es decir, en la infancia. La andragogía alude al aprendizaje del adulto y habla de intervenciones de nivel poblacional. Es la educación de la totalidad de una población, que considerando las posibilidades y las necesidades de los individuos que la componen, se propone prestarles todo el apoyo necesario para lograr el mayor perfeccionamiento de su personalidad dentro del área de sus relaciones, es decir, el rol social del sujeto y las relaciones dentro de un contexto predefinido. Es a lo que se debe un ser. La existencia del ser es su personalidad interactuando con su área próxima. Y es entonces el perfeccionamiento de esta personalidad del cual se va a ocupar la andragogía como ciencia de la educación del adulto, según Ludohosky. Docente, aquel individuo que se dedica a enseñar, planteado así como, digamos, un modelo rústico de uno de los actores principales del fenómeno de aprendizaje, y discente como aquel que recibe enseñanza planteada en una perspectiva primitiva como un sujeto pasivo, receptor. La segunda connotación dice nombre común formal de la persona que cursa estudios en un centro docente. Cursar un programa, bueno, abre al menos la posibilidad de que este programa tenga uno u otro enfoque, que son los que ahora analizaremos, y que notaremos las diferencias que existen en el modo en el que el discente y el docente interactúan con los objetos de aprendizaje y con la realidad para construir o realizar un conocimiento. En este intento de ir escalando en la complejidad del conocimiento, pues hallamos que Bloom en 2001 moderniza su planteamiento sin dejar atrás el hecho de que se parte de un nivel muy básico como lo es el recordar, el comprender, el aplicar, el analizar, evaluar y crear, siendo la cúspide de la complejidad del desarrollo del conocimiento el acto de crear y teniendo como antesala todos los demás pasos mencionados: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Este traspolo se hace en cuanto a que antes se consideraba pues un aspecto, digamos, semánticamente sustantivo del aprendizaje. En el entendido, digamos que el aprendizaje se plantea ya en una perspectiva ejecutiva, verbal, de una acción, pues se plantea ahora este orden en 2001 y se deja ver de cualquier enfoque que se quiera tomar, que es un sistema que va del pensamiento de orden inferior o básico a un pensamiento de orden superior o complejo. Reenfoquemos entonces que el acto de crear pues es la cúspide de la complejidad del aprendizaje que uno pueda alcanzar. En este modelo de mapa que vamos a analizar de manera microscópica, pues se pueden concentrar todos los antecedentes históricos vertidos en las referencias que se nos han recomendado revisar para poder dar una explicación. Y pues me ha gustado de este mapa, que es bastante integrador, dado que presenta o nos permite ciertas disgregar en perspectivas. Podemos hablar desde la perspectiva histórica y de los teóricos del aprendizaje: Gartner, Kolb, Fleming, destaca aquí Freire, que está referido en nuestras fuentes recomendadas, Dewey, Piaget, Vygotsky, Ausubel, Bloom, Skinner, quienes han ido planteando, digamos, modelos o justamente enfoques
términos clave que nos permiten ubicar en sentido histórico o al menos dimensionar el fenómeno del aprendizaje desde un punto de vista más concreto. Y bueno, por otro lado, el enfoque o postura de las distintas disciplinas científicas que han pretendido integrar el fenómeno de aprendizaje como un constructo desde la perspectiva de esa disciplina, desde la perspectiva organizacional, educativa, filosófica, cibernética, lingüística, psicológica o de la antropología social, que a fin de cuentas vemos cómo se entretejen como redes y que bueno, el eje central es la teoría del aprendizaje. Podemos destacar aquí entonces o ubicar al constructivismo dividido en social y radical como cúspide histórica del desarrollo de las teorías del aprendizaje y bueno, partiendo del instructivismo o conductismo que va teniendo ciertas acepciones próximas y que bueno, valdría la pena en su momento ir diferenciando lo que son los estilos de aprendizaje, el modelo experimental de aprendizaje, las inteligencias múltiples y que vemos parten de la perspectiva psicológica. El conductismo radical y el instructivismo, basados en que es un modelo pues de solo instrucciones, son las formas primitivas. El cognitivismo o cognoscitivismo, bueno, es una perspectiva esencialmente desde el punto de vista psicológico y social antropológico. Vamos a ubicar a este cognoscitivismo en sus antecedentes y bueno, pues para finalmente desembocar en el constructivismo. Vamos a desdoblar las características. Mi intención era mostrar la relación conceptual, semántica y las distintas dimensiones desde las cuales puede presentarse todo este conjunto resumido de ideas al respecto de las teorías del aprendizaje. En este benchmarking, como aquel que habíamos construido al comparar las posturas al respecto de la tecnología educativa, podemos plantear también el análisis comparativo de estas corrientes del aprendizaje que más que fenómenos secuenciales, pues son enfoques que un ingeniero educativo o un educador tendría que tomar en cuenta, como lo hacen los autores como Pérez Rodríguez y Peggy, que son los autores de referencia para este trabajo, al respecto de la gama de posibilidades dependiendo del propósito de aprendizaje, es decir, cómo enfocar el acto de aprender en un programa educativo. Desglosemos estas preguntas. ¿Cómo sucede el aprendizaje? En el conductismo, pues así, un conjunto instructivo dentro del cual o respecto al cual no se interviene en la planificación, a veces ni como docente ni como alumno. Es un enfoque basado en conductas observables, influido por factores como la naturaleza de los estímulos que generan un castigo o una recompensa. Y si preguntamos ahí cuál es el rol de la memoria, pues es capital, es el principal conducto de réplica de las experiencias y es influida por el premio o el castigo. ¿Cómo es que sucede la transferencia en este enfoque? A través de estímulos y respuestas. El modo representativo es el aprendizaje basado en tareas muy concretas respecto a las cuales se espera un producto.
Y bueno, de la evaluación se podrían desglosar muchas diferencias, pero hay una complejidad y un sinsisio entre los modos evaluativos que no merecen ocupar solo un breve espacio, sino toda una tarea de análisis. Entonces, en el conductismo, que pareciera la forma más precaria o rústica del planteamiento de una teoría de aprendizaje, bueno, pues destaca también que los distintos autores que se nos recomiendan, como Pérez Rodríguez, precisamente el mismo Freire, pues dicen es el modelo prevalente, ¿no? A pesar de que se han ido desarrollando otros modos de interactuar entre los sujetos y los objetos de aprendizaje y la realidad y los medios facilitadores. Este es el modo prevalente, probablemente por cómodo, por conocido, por conveniente. El cognitivismo está planteado desde una perspectiva fundamentalmente psicológica y teoriza el conocimiento como tal, lo teoriza como dice Hessen en su obra de teoría del conocimiento, el conocimiento desde esta perspectiva es la significación objetiva del pensamiento humano, es decir, la referencia de éste a sus objetos. La interacción discente y docente y de sus pensamientos es la que de alguna forma les permite construir un conocimiento, teorizarlo y proponer un aspecto práctico, sin desprenderse del hecho de que la estructura del aprendizaje está computada fundamentalmente por la mente. Más allá de la diversidad que la realidad pudiera significar, es la mente el constructor principal del conocimiento. Los factores que influyen aquí son los esquemas existentes basados en las experiencias previas, dado que el ser consciente de estas experiencias es lo que permitirá avanzar en un nivel de complejidad del conocimiento. El rol de la memoria aquí es el que permite codificar, acumular y recuperar información para ir renovando y edificando esta información. La transferencia, a fin de cuentas, nos deja ver, si preguntamos cómo ocurre la transferencia del conocimiento o del saber en el cognitivismo, pues es que a fin de cuentas el discente tendrá la tarea de duplicar el conocimiento dado aún por un conocedor, es decir, se sigue privilegiando al docente como poseedor de una verdad que alcanza o deja todavía ver esta tara conductista, como lo es el hecho de que un sujeto posee un cuerpo de conocimientos y tendrá que transferirlo a otro, aunque aquí ya tiene un carácter ciertamente inductivo, más que de una mera transmisión, pero sigue habiendo ese desbalance entre el que tiene más y dona al que tiene menos en cuanto a capacidad cognoscitiva. El modo representativo de esta teoría pues son ya los razonamientos de un nivel justamente reflexivo, objetivos mucho más claros y aprendizaje basado en problemas, es decir, entre docente y discente desmenuzan el fenómeno y privilegian a la mente como el poseedor y el generador del conocimiento, tomado de partículas u objetos yacentes en la realidad. El constructivismo, digamos como cúspide pre-tecnológica de las teorías del aprendizaje, ya se plantea en una plataforma un poco distinta que desensimisma al aprendizaje al volverlo social, entendiendo que el aprendizaje sucede como un significado construido de forma personal por cada sujeto, pero con el enfoque permanente de que es algo aplicativo a la sociedad. Y esto redimensiona el hecho de el querer saber, no solo por saber, sino por
los implícitos que tiene a aplicarse. ¿Qué factores influyen el aprendizaje en el constructivismo? Pues el compromiso de participación social o cultural. ¿Cuál es el rol de la memoria? Conocimiento previo remezclado con el contexto actual, es decir, un dinamismo y la memoria, pues como elemento de retención de información, tendrá como función un recreo permanente, una recreación permanente del conocimiento, una mezcla perpetua entre el contexto y lo que se ha memorizado como marco teórico previo. ¿Cómo es que ocurre la transferencia? Necesariamente en un acto social. Todo conocimiento que no se socializa está condenado a perecer en la oscura memoria, en el olvido. En cambio, aquel conocimiento que logra socializarse es el que se sublima. El conocimiento se realiza en el momento que es capaz de transferirlo, sea como docente o como discente. ¿Cuál es el modo representativo de la teoría del constructivismo? Pues el aprendizaje social, en donde los límites ya son ambiguos, dado que es aquel sujeto que interactúa con su comunidad próxima, pues es aquel que es capaz de mantenerse en un constructivismo permanente. Saltando la brecha digital, nos encontramos, digamos que en conexión con este constructivismo, al hecho de que la socialización del conocimiento ya se ve reforzada tecnológicamente y bueno, informatizada, basada en el reconocimiento e interpretación de patrones. Es como sucede el aprendizaje. Es decir, el saber ya no yace en un sujeto o en un conjunto de sujetos, sino en las redes o interacciones que estos forman. El conocimiento entonces está distribuido en una red social o en una red o conjunto de sociedades. Los factores que influyen es la diversidad precisamente de redes. ¿Cuál es el rol de la memoria? Pues el que permita integrar patrones adaptativos representativos del estado actual de lo que existe en las redes. A fin de cuentas es entendido que, dado que el conocimiento yace ya en las redes, pues ese es el gran contenedor de memoria. La interacción entre los conceptos que yacen allí dependerá justamente de las necesidades de aprendizaje del grupo de aprendizaje, de docentes y de discentes. La transferencia entonces ocurre a manera de conexiones y generación de nodos. La interacción con los objetos, con la información cedida por otros y que yace allí en la red para que cualquiera la pueda tomar y reconstruir su realidad o una explicación de la realidad que vive, del contexto que vive, es la forma en la que se genera la transferencia perpetua de información. El modo representativo pues es el aprendizaje complejo, de esencia cambiante y de diversidad de fuentes. Emerge aquí el término en el que habíamos aterrizado, que desde las perspectivas de Ausubel en el 83 del siglo pasado hasta pues las perspectivas actuales planteadas por un aprendizaje complejo, se permite amalgamar toda esta información al respecto de que es un fenómeno dinámico, de esencia cambiante, de diversidad de fuentes, no es algo concreto, o que si lo es efímero y depende mucho del sistema en donde se geste. Es así como se ha ido enfocando el modo en el que los participantes de un acto educativo, como lo son el docente y el discente, cambian su manera, su magnitud, su rol, desde el conductismo, en donde hay una visión vertical y unidireccional, el cognoscitivismo, en el que hay una fusión ya dialéctica, se dice, es decir, del diálogo de los pensamientos, en donde se teoriza para generar a partir de una realidad un conocimiento concreto,
y en el que aún no se equiparan, pero sí se horizontalizan un poco más los roles docente y discente, hasta el constructivismo, en el que la realidad es la que permite una fuente permanente de objetos de aprendizaje alrededor de los cuales se organizan docentes y discentes para generar un conocimiento dentro de este mismo contexto. Y pues que lleva un proceso histórico a fin de cuentas que por complejo que parezca implica básicamente la interacción entre sujetos ante un entorno el cual se están cuestionando y pues que parten de una reflexión de los fenómenos, la socialización de estos y la construcción, reconstrucción y reorganización de la información. Es entonces que el conectivismo, en este último gráfico, pues nos permite hablar de redes semánticas, de redes de información, de inmediatez de la información y del conocimiento, y de que estos constructos que ahora integran una gran cantidad de atributos necesarios para poder interactuar adecuadamente en un fenómeno de aprendizaje que se llaman las competencias, pues son las que permiten que esta gran cantidad de información pueda traducirse en un comportamiento específico de un sujeto que ha aprendido.